Lacha, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Bien. Por invitarme. Estás a full con esto, sí, ¿no? Estás a full con esto. Te noto en las redes, sí. te noto esto de que estén regalando la Constitución. Vos es que hoy hablé con Sebastián, que una gran nota, lo estabas escuchando, lo escuché, ¿no? por supuesto. En radio. Sebastián Quiroga, grande, me dijo, a esta hora, todos los que están tomando un mate, sepan que el 70% del mate son impuestos. Claro, atragantó todos los desayunos. Sí. Yo estaba tomando un mate en ese momento en la radio y dije, mamita. Pero qué, ¿viste la forma de la descalificación por parte del gobierno? No escarmienta el gobierno. Ya no digo el gobierno, digo el kirchnerismo, el sector político que engloba. ¿Tienen algo contra el sector productivo, contra la gente que produce? Mira, les molesta. Yo siempre noté que somos una piedra en el zapato. No le caemos bien, evidentemente. El sector privado es un conjunto. Porque fíjate que la marcha de mañana es acercar la Constitución y una propuesta de retenciones cero. No es un insulto. Estamos diciendo, che, loco, proponemos esto. ¿Te gusta? ¿No? Bien, bueno, discutámoslo. No. Ya de entrada la descalificación. Mañana prepárate para un tsunami de chicanas y de estupideces que va a decir seguramente el oficialismo, pero la realidad es que el sector privado se nota que les molesta y mi sugerencia en esos casos es reemplazarlo, animate, no tengas miedo, no sembramos más, te doy la llave de la fábrica, te damos toda la llave, anda vos, campeón. Yo te cuento lo que hay que resolver el lunes, te puedo asegurar que no aguantan 5 minutos. Entonces, a mí me parece que la marcha de mañana es muy importante para mostrar que el sector privado, creo que no es por primera vez, porque no me gusta ser fundacional en nada, pero en una vez muy importante, vamos con una propuesta de reducción impositiva, de baja de gasto y de que si nos liberan, se va a contratar más gente, va a haber más producción, o sea, la Argentina va a caminar muchísimo mejor. Ahora, el hecho de la Constitución Nacional también se proyecta en otro plano, no es solamente retenciones, bajame retenciones. No, por supuesto, ¿no? El bajame retenciones es un simbólico de que Argentina tiene que cambiar todo el sistema impositivo, toda la lógica del sistema impositivo. Y que hay que respetar la ley. Mira, Alberti decía que el plan de gobierno era la Constitución. El plan de gobierno era la Constitución. Era la guía para el derrotero del barco, decía, esa imagen. O sea, era la hoja, la carta de navegación. Y sin duda, si vos lees la Constitución, yo te digo algo que hasta la enseñamos bastante mal y la aprendimos bastante mal, la Constitución. Porque uno cree que son los derechos que uno tiene y que, primero son los derechos que uno tiene y que el Estado nos reconoce. Y al reconocernos los derechos, la Constitución no está escrita para el ciudadano, está escrita para el gobierno. Claro. Es, campeón, si reconozco la libre navegabilidad de los ríos, como se decía en aquella época, te estoy diciendo que las personas pueden caminar sin que las jodas. Exacto. Entonces vos no tenés que jorobarla. Está Valeria Caponi, productora agropecuaria, autoconvocada. Ella es de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. Valeria, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bueno, estabas escuchando un poquito lo que estábamos charlando acá, ¿no? ¿Por qué? Sí. Sos muy joven. ¿Por qué autoconvocados? ¿Por qué por qué llegan a Buenos Aires, a la ciudad? Autoconvocados se fue formando por una cuestión de que las gremiales de la mesa de enlace y distintas instituciones que pertenecen a los distintos grupos de productores fueron perdiendo credibilidad sobre el productor. Más que todo es que el interior productivo exponía una cosa ante ellos y nosotros pretendíamos que ellos y los gobernantes y los senadores que nosotros elegimos, el pueblo eligió, hagan su trabajo, que era defendernos o decir qué es lo que pasa en el interior productivo. Por eso es el motivo que nosotros nos tenemos que movilizar hasta allá, para que seamos valorados y calificados como corresponde. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Sos joven. ¿Cómo procesaste, cómo viviste la batalla contra el campo que llevó adelante el kirchnerismo en 2008-2009? Yo verdad era más chica en ese entonces. Por eso te lo pregunto, porque conocí durante ese tiempo a muchos jóvenes en los ateneos rurales, conocí a muchos jóvenes que de pronto despertaban políticamente, a la conciencia política del campo, a partir de ese hecho. Ese hecho, digamos, le generó a mucha gente que
hasta ese momento eran como que, bueno, no somos un actor político importante, bueno, que los diputados y senadores nos representen, pero ahí como que tomaron el cuerpo de la representación. Sí, en ese entonces, cuando fue la resolución de la 125, el sector agropecuario se encontraba en un momento, un auge de los precios de commodities buenos, y entonces al productor se le dijo que se le ponía esta retención que era transitoria en ese entonces por una emergencia, o sea, que no iba a ser fija. Y después, con el paso de los tiempos y de distintos gobiernos, se fue incrementando, porque siempre urgía la necesidad de que teníamos que ser más solidarios y aportar más al pueblo. Y en realidad nosotros desde ese entonces, 2008, que aportamos en retenciones, que es un monto inexplicable el que aporta el interior hacia Buenos Aires. No es una guerra entre el campo y la ciudad, y no es una movilización para ponernos en contra, sino es para sumar el campo y la ciudad. Porque nosotros, por más que estemos en el campo, estemos en el interior, somos un ciudadano más, somos un ciudadano común, que yo ahí estuve escuchando que decían los puntos por los cuales vamos, es que no queremos, no se puede pagar más impuestos, no es que no queremos, no se puede. Hoy la situación del sector productivo, hay algunos productores que no es la misma realidad de unos para otros. No es todo agricultura, existe la ganadería, existen los porcinos, existe la horticultura, existe la fruticultura. No hay mano de obra, no hay mano de obra calificada. No se consigue gente para laburar, créditos. Claro. No se consigue Tampoco gente. Hay créditos. Usted estaba escuchando que usted decía con respecto al tractor. Indistintamente que el productor pueda acceder o no, hace más de 3 años que no hay capacidad crediticia para nuestro sector. Claro. Y sin pensar en inversión de una maquinaria, estoy pensando en volver a comprar los insumos para seguir produciendo. Porque el aumento en dólares fue de insumos. Exactamente. El insumo fue en dólares. Entonces eso también aumentó. Valeria, te pido que te quedes ahí un segundito porque quiero repasar con vos, con Gustavo Lázari, que es, además de economista, empresario pyme y muy vinculado al sector agropecuario, por supuesto. Perdón, perdóname, si en lugar de cobrarle impuestos al campo, a las pymes, a la actividad privada, le cobran impuestos a las arrugadas, yo te digo, pagamos la deuda en 2 meses. Este tipo es una cosa... ¿Eres secretario de Seguridad? Ministro. ¿Ministro de Seguridad? No, ministro. ¿El narco lo combate esta gente? Sí. Se están riendo de Rosario. ¿Sabes? Rosario, 115 muertos en 106 días. ¿Quién es? Patético. No, pero a mí hay algo, recién Valeria decía algo muy interesante. Somos ciudadanos nosotros también. No somos gente rara, gente que está conspirando contra el gobierno. Entonces, es una serie de conspiradores. ¿Te acordás? Porque esa era la cosmovisión, construyeron un enemigo. Pero además hubo un intento muy burdo por parte de algunos funcionarios del gobierno de poner en un mismo plano lo que es un acampe en la 9 de julio, extorsivo y sin aviso, con una manifestación ordenada, organizada, un sábado a la tarde. Sí, ¿se entiende? Igual hubo una campaña con eso. Ahora hay que aclararle al gobierno que los del acampe iban a reclamarles que les den el dinero que ganamos nosotros. El campo va a reclamar que no le saquen el dinero que ganaron ellos. O sea, hay una distancia abismal. Otra vez, porque eso es muy claro, Adorni, a ver. Pero claro, la gente del acampe, los piqueteros, van a acampar y te cortan el tránsito precisamente porque quieren quedarse con el dinero que producimos nosotros. El campo, un sábado, va a hacer una marcha para que no le saquen la guita que producen ellos. Claro, pero, entonces es abismal la diferencia entre una cosa y la otra. Ahí está el choque de la lógica, Porque cuando dijo esa barbaridad Aníbal Fernández, el periodista que lo entrevistó, Gustavo Silvestre, dijo, se la llevaron toda, que la repartan, que la den, no es tuya. ¿Cuánta querés, Adorni? ¿Por qué? ¿Qué es la tuya? ¿O no te diste cuenta que la tenés que dar? Valeria, vos entendés que vos te la llevaste toda, Valeria, y la tenés que dar, tenés que repartirla, Valeria. Esa es la lógica. Sí, la verdad que esta descalificación de ellos para con nosotros no es la primera vez que sucede, sino en el tiempo de la 125 era lo mismo. La expresidenta también nos ha dicho muchas descalificaciones y no llamarnos al diálogo. Siempre nosotros estuvimos abiertos y desde las entidades decir queremos que nos reciban, que nos escuchen
y que sepan cómo hacemos y cuáles son nuestros números, cuáles son nuestros riesgos. Lo inesperado para nosotros es una sequía, un granizo, una inundación. Nosotros somos una empresa a cielo abierto. No podemos predecir esas cosas. Entonces puede haber mucha climatología, mucha tecnología, todo, pero ha pasado que falta la cosecha 5 días y se pierde la cosecha. Entonces nosotros queremos que nos valoren eso y que nos escuchen, y también el sector productivo en este momento se encuentra con faltantes de repuesto para trabajar. O sea, no es solamente se rompe una maquinaria y hay que esperar un repuesto que llegue entre 10 y 15 días. Y nosotros tenemos que sembrar o levantar la cosecha ahora, no podemos esperar. Y entonces tenemos que agarrar ese producto al precio que sea, y hablamos con el comerciante, y el comerciante tiene que volver a reponer ese producto. Entonces yo digo, ahí se produce esta interna en la cual los peleamos entre nosotros, digamos, entre los que trabajamos, porque ellos no saben qué precio poner porque tienen que reponer el producto. O sea, hoy un neumático de una cosechadora no se encuentra, y la gente que es contratista o se va lejos o hay que hacer kilómetros y kilómetros, uno tiene que llevar una goma de repuesto. No es por una cuestión de una cosa de lujo, sino un bien de especulación encubierta. Claro, nadie está especulando en cubierta, como dice el Hacha. Bueno, pues es que, pero además, el derrame, hay un derrame, se puede entender el mercado en ese sentido, uno de los funcionamientos del mercado, ¿no? Pero bueno, no quieren entender cómo es la lógica capitalista genuina, digo, la lógica capitalista sana, la competitiva. Una vez me dijo, fui a dar una charla a un pueblo de Córdoba, un pueblo de 5.000 habitantes, cerquita de la zona productiva más importante, que es Marco Juárez, ahí una de las zonas más importantes. Y me dijo un dentista que fue a la charla, mira, me dice, Pablo, yo no tengo una maceta de soja, no tengo una maceta, yo soy dentista. Ahora, cuando al productor le va mal, yo no cambio una muela. ¿Por qué? Porque esto es así. Todos vivimos de la rentabilidad que pueda tener el campo. Y viene el productor y puede invertir. ¿Y dónde deja la plata? Acá, en el pueblo, en la gente que sirve. O sea, no entienden el interior tampoco. No lo quieren entender, le falta, no tienen asfalto, no tienen barro, no tienen recorrido, no tienen calle por el interior de la Argentina. ¿O no? Yo también quiero decir también que uno siempre habla de la agricultura. Como dije antes, existe la ganadería. La ganadería también tiene otros tiempos. El animal tiene que criarse, tiene que desarrollarse y después llegar a gordo. El precio que le pagan al productor en pie de cualquier animal y cómo llega a la góndola. O sea, hay una distorsión total. El precio de la leche del productor hoy y el precio de la leche en góndola. Hay intermediarios, siempre lo hubo, pero hay una diferencia abismal entre la canasta básica del ciudadano que lo puede comprar y lo que nos pagan a nosotros en este momento. Claro. Bueno, ahí está. Y ahí también el campo está diciendo, Lacha, ayúdame, está diciendo, ojo, la inflación es parte de esta distorsión, ¿no? Porque la distorsión de precios, el productor es el eslabón primero en esa cadena. Y después, cada cual, en una acción defensiva, le carga en la especulación, en la defensiva, lo que puede, lo que quiere o lo que trata. Permitime, Pablo, pero a ver, ¿qué nos pasó en algún momento en la Argentina que empezamos a pensar que producir está mal? Pues la verdad que Valeria está como a la defensiva de algo que es lo más sano del mundo y que todo el mundo desea, tener el campo argentino y la productividad argentina para llenar de alimentos todo el planeta. Y la realidad es que cuán distinto sería todo si a todas los eslabones de las ganas lo dejamos trabajar con cierta libertad, con impuestos razonables, como decía Adam Smith, una razonable administración de justicia. Tampoco estamos pidiendo algo muy estrafalario, porque la verdad que no apelamos a más producción, siempre apelamos a menos. A ver, a mí me vuelve loco pensar que hay funcionarios, y ahí en el GRAF están pasando declaraciones de Cerruti, que están peleados con un sector, que le está dando la guita, que le está dando y que está dando, como decía Manuel, un aporte tremendo a la economía argentina. Ahora,
en toda esa cadena que hablaba Valeria, el principal que muerde es el Estado. O sea, en cada una y cuanto más agregás valor, porque no es lo mismo un producto que está en la puerta de una tranquera a que termina en el consumidor, hay un montón de procesos de producción que hay que cambiarle, hay que agregarle valor. Mientras más muerde. Más muerde. Claro. Entonces, para que tengas una idea, el 10% del precio de una galletita solamente es ingresos brutos. El 50% es el resto, el otro 40% es el resto de los impuestos, el 50% es la carga impositiva total. Es decir, todos le muerden a todos los que tratamos de meterle valor a los productos. Perdón, cada 4 hectáreas que produce o que explota Valeria, cada 4 hectáreas, 3 se le van en impuestos. Claro. O sea, 3 las tiene que trabajar para dárselas al Estado. Entonces, está claro que algo hay que hacer, digamos, algo no está bien. Me decía hoy hablaba con Gustavo Grobocopatel, ¿no? Desde Uruguay. Gustavo, sí. Otra dimensión, otra escala. Me decía, hoy la Argentina no está produciendo podría estar produciendo un 40% más de lo que produce. Si hubiera habido una lógica de entender que era estratégico este sector, era estratégico cuidarlo, darle reglas lógicas, no pidiendo nada mayor. Y él lo sabe muy bien porque se amplió en Brasil, se amplió en Uruguay y se achicó en la Argentina. Sí, después terminé diciéndole, bueno, todo esto que describimos de la Argentina, ¿te pasa en Uruguay? No. Claro. Valeria, mañana la última... Sí, te escucho. Decir, reglas claras. Nosotros nos levantamos a la mañana y tenemos cierre de exportación de maíz. Nos levantamos a la mañana y ya sembramos el trigo y no sabemos si lo podemos vender. O sea, nosotros los tiempos agronómicamente de los cultivos, nosotros no podemos especular. Cuando está el clima, las condiciones, el suelo, hay que hacerlo y punto. No podemos especular, sembrar más, sembrar menos, eso sí, pero cuando hay que sembrar, hay que sembrar. Y una vez que nosotros tenemos el cultivo implantado y está desarrollándose, nos cambian las reglas por mitad de camino. Entonces, eso también, reglas claras. Bueno, y con respecto al 23... Sí. Mira, me están mandando algo, me lo está mandando Lorena Zanini, que se lo está mandando la producción. Algo conmovedor. Tenemos esta imagen, Lari, para ponerla, se la pasás allí. Campo y Ciudad están promoviendo que a la marcha lleven esto. Llevemos bolsas, seamos responsables. Esto es para no ensuciar la ciudad. Claro. Como contracara a lo que siempre ocurre en las manifestaciones en la ciudad, ¿no? Bueno, es parte del aporte, imagino. Perdón, te interrumpí, pero justo me estaban pasando esto por mensaje aquí, ¿no? Primero usted, ¿no? Que usted me decía con respecto a mañana, quiero convocar a la población en general para decir que no solamente el campo se moviliza, sino el ciudadano común que está cansado de pagar impuestos o que no los puede pagar más los impuestos y que necesita que se baje el gasto político sí o sí. O sea, el campo, como un montón de otros sectores, es solidario, paga sus impuestos y hace el esfuerzo. Así que nosotros también pedimos que el gasto político, los políticos también se ajusten su sueldo y que seamos todos solidarios unos para con el otro. Entonces, el fin de esto es que todos queremos un país mejor y un futuro mejor, con educación, con salud, con todo. No es solamente una movilización del campo, sino se invita a toda la ciudadanía en general. Bien. Valeria, gracias por el testimonio. No, muchísimas gracias. Buenas tardes. Allí está Valeria Caponi, productora agropecuaria de la zona de Cañada Gómez, Santa Fe. Sí. Lacha, ¿qué pasa? Cada vez que como economista te pregunto ahora, ¿qué pasa con el dólar? Cada vez que muestran voracidad fiscal, porque los impuestos hacen daño desde que se anuncian, no cuando se cobran. Desde que se anuncia, porque está mostrando voracidad fiscal. ¿Qué hace la gente de la confianza? Cuando te perdés la confianza, vas al canuto más seguro, que es el dólar. Había un canuto, me hacían reír algunos. Dice, estoy apostando al peso. Claro, estaba apostando al peso porque tenés que llevar la tasa. La tasa estaba sobredimensionada. La bicicleta. Sí, guarda con el Fondo Monetario Internacional, que le pide tasas reales positivas. Sí. Sandleri tuvo que elevar la tasa de interés al 83%. ¿Está claro? Sí. Al 83%. Así le fue también al programa económico. Le van a pedir a Guzmán que siga elevando la tasa, se eleva la inflación.
para tasas reales positivas, ¿cuánto tendría que estar hoy? Y es una demanda artificial de peso, ¿o no? No, eso no es, técnicamente no es demanda de pesos. No es Pero demanda. Es jugar una carrera a la bicicleta en barranca abajo. Te la pegás. No es forma de jugar esa. Eso vale cuando la tasa es 2%, 3% y la inflación es 1%. Bueno, jugás a eso. Pero cuando es 80% es la ruleta rusa. Bien, hoy Cerruti habló de controlar precios. Sí, habló si faltara algo, ¿no? Habló de varias cosas, pero a mí en lo personal me llamó mucho la atención lo que dijo sobre el control de precios en los municipios. Escuchémoslo si te parece. Dale. Hay que ser más rigurosos y ejercer todo el poder de policía que puede ejercer el gobierno para que se cumpla el plan Precios Cuidados y para que se cumplan también los precios que se han acordado para los comercios de cercanía. Así que la Secretaría de Comercio está trabajando en ese tema para que estos controles sean realmente más eficientes y además para que aquellos que se comprometieron, porque hacen acuerdos con el gobierno y se comprometen a tener los productos a determinado precio y después no mandan los productos a las góndolas, con lo cual ese acuerdo es una cosa en la mesa de negociación y otra en la realidad. Vamos a hacer todo lo necesario para que se cumplan esos acuerdos. Muchas gracias, Hernán. Eduardo. Bueno, no sé si alguien lo percibe como yo, pero el nivel de gravedad que tiene decir vamos a utilizar todo el poder de policía para salir a apretar al comerciante de la esquina. Bueno, ayer lo dijo sentado acá es raro. Diego Valenzuela. Diego Valenzuela dijo, no cuente con nosotros. Le piden a los... Porque ella dice, vamos, dice, pero mandan después a los intendentes. Pero, Pablo, es la portavoz de la Nación, del presidente de la Nación. No es una don nadie que lo dice, ¿eh? No es un intendente en un pueblito alejado. Capaz que es una don nadie, pero permitime, es una forma de sacarse la responsabilidad. Es una don nadie con poder, nada más. Con un poder... Bueno, más peligroso, ¿no? Peor. Sí, con una don nadie. Pero digo una don nadie porque no entiende nada de economía encima Cerruti. La ponen a hablar de economía y da un libreto de los años 70. Sí, o anterior. Sí, o anterior, ¿entendés? Te quedaste corto. Bueno, sí, me quedé corto. Pero fíjate que se saca la responsabilidad. La inflación no es culpa de ellos y el no control tampoco. Digo, es don nadie, olvídate. O sea, claramente no son nadie. Bueno, Pablo, relato versus realidad. El relato es soberanía energética. Festejamos los 10 años de la expropiación de YPF. Realidad, salieron los datos del INDEC sobre importación de combustibles. ¿Qué mostraron, Pablo? En marzo, ¿sabés cuánto aumentaron las importaciones de combustibles? 195%. Ahí vemos, fíjate, gasoil, 322 millones de dólares. Fuel oil, 144 millones de dólares. Y nafta, 81 millones de dólares. El aumento, 195% en la importación de combustibles. Esta es la realidad, Pablo. Sí. Gran parte de los dólares que aporta el campo genuinamente, casi 11.000 millones de dólares en concepto de retenciones, se los consume el sector energético. Bueno, o sea que los cálculos me sorprende, no me sorprenden tanto, que Georgieva y los técnicos del Fondo Monetario se coman el amague o simplifiquen tanto la economía argentina. Te cuentan, me hace acordar el kirchnerismo, o sea, te cuentan los ingresos, pero no te cuentan los egresos. O sea, te cuentan cuánto recibe el campo por la commodity, pero no cuánto le cuesta producir al campo, cuánto sale el fertilizante, cuánto aumentó el insumo. Pero te das cuenta que termina mal esto. No hay manera de que termine bien. Bueno, es imposible. Con una soja a 630 dólares cerró en el día de hoy. Es un nivel, Pablo, altísimo en términos históricos. Bueno, acá me manda un amigo, me dice el carry trade. ¿Qué es el carry trade de economistas de la mesa? Es la bicicleta financiera, ¿no? Exactamente, dice, quedarte en pesos y tratar de ganar el dólar con la tasa. Me dice, muchos doctos economistas, dice, en la Argentina decían, no, hay que apostar al peso, ahora está la bicicleta, es la hora del peso. Y dicen, hoy se despertó el dólar. Me dice, el carry trade, la bicicleta financiera es para tiburones, no es para cualquiera. Pero más no es para cualquiera. Con esta suba del dólar en esta semana se comió la rentabilidad de 4 meses. Pablo, la inflación está diseñada para que perdamos plata, no para que ganemos. Otra vez, profesor, ¿cómo dice? La inflación está diseñada para que todos perdamos, es un impuesto. Como tal impuesto, todos tenemos que pagar ese impuesto, es el impuesto inflacionario. Los dólares no está diseñada para ganarle la inflación. Bueno, un poquito de inflación hace bien, decían, ¿no? ¿Cómo? Y mirá en qué terminamos. Los dólares financieros, Pablo, cerraron en el día de hoy arriba de los 207 pesos. Estoy hablando del MEP y del contado con liqui.
Bueno, ya está preparado don Eduardo Feynman con su bandera habitual, la bandera argentina. Estamos en un día particular con la Constitución que van a repartir mañana. Mañana 10.000 ejemplares 10.000, sí. De la Constitución Nacional van a repartir en la marcha. No es... Digo, Gran iniciativa. mirá, viste que Sí. uno dice perdón Alberdi, decía Sí. perdón Juan Bautista. Bueno, mirá si viera esta acción ciudadana Juan Bautista Alberdi, ¿no? Yo sé que me tocó algo, ya voy con Eduardo. Me tocó ir a Uruguay. ¿Sabés cuál es el tipo que encontré que más sabía de Juan Bautista Alberdi? Al menos que me crucé yo, obviamente que acá hay muchos liberales. Sí. ¿Sabés cuál fue el tipo que me sorprendió porque tenía incunables de Juan Bautista ¿Quién? Alberdi? El presidente Jorge Batlle, ya Claro, fallecido. El el de presidente. la frase. Sí, Los era- argentinos. Que quedó tristemente en la historia Sí. por esa frase Sí, sí. que parecía que nos ofendía supuestamente, pero un conocedor y un amante de Alberdi y de las libertades que aquí alguna vez se cultivaron y que estaban reseñadas en este manual de instrucciones de ciudadanía. Gracias, Lacha. Gracias por la Éxitos mañana. Gracias, Buen fin de chicos. semana, Pablo.